Hola queridos amigos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Estamos culminando con la lectura de la palabra de Dios de primera y segunda de Timoteo. Estamos hablando de algo muy real, ¿no? Pablo exhorta a Timoteo, porque Pablo ya iba a dejar, digamos, el ministerio porque estaba a punto de partir ya de este mundo. Él estaba encarcelado. Pero él seguía escribiendo las cartas, ¿no? A Timoteo, a las iglesias de aquel tiempo, exhortándoles, diciéndoles lo que va a venir, lo que va a suceder, cómo la iglesia es perseguida, ¿no? Por los falsos profetas, falsos predicadores, bueno, falsos pastores, ¿no? Y por eso Pablo nos exhorta a todos los cristianos, ¿no? Porque vivimos en tiempos, él mismo lo dijo, tiempos peligrosos, donde que se levantan falsas iglesias, sectas, denominaciones, no de Dios, no del Dios vivo y verdadero, sino del enemigo, del diablo. Y se presenta como ángel de luz. Por eso les dije el otro día, puede estar en tu iglesia o también en la mía, pero mayormente está en esas sectas, en esas religiones falsas, idólatras, que no predican la verdad de la palabra de Dios y solo predican lo que les conviene. Claro, predican lo que su santo papa les indica, por ejemplo, ¿no? De la Iglesia Católica. Y también vamos a mencionar, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones. Ellos tienen, ¿no? un profeta, ¿no? Que les maneja, ¿no? Que hacen lo que ellos dicen, pero no se guían por la verdadera palabra de Dios. Una verdadera iglesia bíblica solamente va a predicar lo que dice la palabra de Dios. Y todo lo que dice la palabra de Dios es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina de la palabra de Dios. Es lo que una iglesia verdadera de Jesucristo, una iglesia verdadera nacida en Cristo Jesús va a enseñar la Biblia. La salvación en Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay santos, no hay curas, no hay papas, no hay iglesias, no hay únicas iglesias como algunos se llaman. Somos la única iglesia, dice, ¿no? La iglesia católica, la única iglesia. Sí, es verdad. Es la única iglesia idólatra en este mundo, la más idólatra. Aunque la idolatría no solamente se basa en adorar santos hechos de manos de hombres, como de oro, plata, yeso, o una imagen, una foto que tú le veneras, ¿no? Estás cambiando la imagen de Dios, dice la Biblia, por una imagen corruptible, por una imagen de cuadrúpedos, de animales, de bestias o de humanos. O sea, en vez de adorar al Dios de la Biblia, estás adorando al Dios de esta iglesia, que ha cambiado, ¿no? Que te ha puesto un intercesor, como por ejemplo, ¿no? Santa Rosa, María, la Madre de Jesús, que ellos dicen, ¿no? Que es santa y que puede interceder por ti. No. La Biblia dice que solo uno, hay un solo mediador, un solo, que te puede llevar al cielo y te da la salvación, es Jesucristo y nadie más. No hay otros medios, no hay otros profetas que te puedan llevar a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un poco más acá en 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Miren lo que dice, requisitos de los obispos. Un obispo es un pastor de una iglesia, ¿ya?
Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero mira cómo tiene que ser esa persona. Estamos hablando de hombres, no de mujeres. ¿No? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¡Wow! No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, lo que estábamos hablando, que esos falsos predicadores, profetas, apóstoles, llamados pastores, llamados obispos, sacerdotes, papas, ganancias deshonestas, solo aman el dinero, no aman a Dios. Sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Un siervo de Dios, un obispo, un pastor, tiene que ser irreprensible, de buena conducta, no dado al vino, no borracho, no desear ganancias deshonestas, marido de una sola mujer, casado, dar buen testimonio. Esa iglesia que prohíbe casarse a los curas, por ejemplo, ¿no? a los sacerdotes y a las monjas que no se casen. Eso es antibíblico. Pablo dice, si no tienes el don de continencia, cásate, justamente para no caer en pecado, en homosexualidad, en violaciones, hasta niños. Es lo que hace esta iglesia, que no es de Dios, no es de la Biblia. Y muchos también falsos llamados pastores, apóstoles, que tampoco son hijos de Dios. Pero un buen siervo de Dios va a tener todas estas características, lo que Pablo está indicando. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice que un siervo que desea ser pastor o obispo, que es lo mismo, de una iglesia, de una congregación, tiene que ser prudente, que gobierne bien su hogar, a sus hijos, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia del Señor? No un neófito, no uno que no sabe la palabra, no uno que recién ha conocido al Señor, sino tiene que ser un buen siervo, de una buena reputación, de un buen testimonio. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muchos hay de esos, que creen saber, como dice acá mismo Pablo, que creen saber, pero no saben nada ni lo que dicen. Se creen maestros, dicen, ¿no? Pero no saben nada, porque no predican la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y solo están por ganar dinero deshonestos. Solo aman el dinero, no aman al Señor. La 7. También es necesario que tenga buen testimonio a los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Acá lo dice muy clarito. El obispo, el pastor de una iglesia, debe dar buen testimonio, no un neófito, o sea, no uno que no sabe la Biblia, no uno que recién llega a la iglesia, sino tiene que dar un buen testimonio y los demás también tienen que dar buen testimonio de esa persona y tiene que ser un hombre fiel al Señor. No estamos hablando de las mujeres. Las mujeres no pueden ser pastoras ni obispos. Estamos hablando de los hombres. Bien claro dice acá, marido de una sola mujer, que den buen testimonio. Y si tienen que casarse, claro, para que no caigan en lazos del diablo. Y no amar el dinero, sino amar la obra del Señor. Dios los bendiga y sigamos llevando el Evangelio.